Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo a este webinar que estamos celebrando desde Aclima en colaboración con otros clústeres y con las empresas socias del clúster que están participando en varios proyectos de innovación. Yo soy Begoña Castillo, soy la coordinadora en Aclima de estos proyectos que vamos a presentar hoy. Os doy la bienvenida a esta segunda jornada de transferencia de conocimiento de los proyectos AIS en los que estamos participando. Estos proyectos están dinamizándose en el marco del programa de las ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concretamente de su convocatoria 2023. En Aclima consideramos que estos proyectos cuyos avances vamos a conocer hoy, pues pueden ser referentes, ¿no?, en materia de medio ambiente e innovación. La tecnología y la innovación empresarial son herramientas prioritarias para Aclima y las organizaciones que forman parte de nuestro ecosistema se aseguran así su competitividad futura en el sector ambiental. Por tanto, nosotros en Aclima impulsamos, como sabéis, actividades para incrementar este número de proyectos de cooperación entre los socios y para apoyar otros proyectos estratégicos en el sector. Como ya he dicho, pues esta sesión tiene como objetivo difundir el conocimiento y los avances que se han generado en el desarrollo de estos proyectos en los que participa Aclima y empresas suyas, o sea, empresas socias de Aclima, y los objetivos son eso, pues transferir y difundir el conocimiento generado y dar visibilidad a las actividades que llevan a cabo nuestros socios. Nuestra misión en Aclima es claramente que apostamos por la innovación a todos los niveles y en este webinar pues es una manifestación de ese compromiso que tenemos, ¿no?, con la innovación y con las empresas. Actuamos como ese puente entre la investigación y el desarrollo, la innovación y las empresas y del sector medioambiental vasco principalmente. Nuestros objetivos principales incluyen identificar nuevas aplicaciones industriales de las tecnologías, pues dando respuesta a esos desafíos de la transición ecológica y la puesta en marcha en proyectos de colaboración como estos que vamos a conocer hoy. En el nuevo plan estratégico de Aclima se sitúan en el centro de esa estrategia los objetivos de desarrollo sostenible, un poco haciendo mención a nuestro compromiso con la Agenda 2030. Y definimos también así los círculos de valor, ¿no? Hemos denominado los círculos de valor todos esos ámbitos de nuestra actividad como clúster y abarcan también los ámbitos estratégicos y capacidades de acción que nuestros socios tienen en relación con el desarrollo sostenible y la transición ecológica. Durante este webinar que tiene lugar hoy, todos los asistentes vais a tener la oportunidad de conocer 5 proyectos de innovación tecnológica ambiental en los que Aclima está participando en colaboración con pymes principalmente y otros clústeres. Y estos proyectos abordan en torno a esos objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, en el ODS 12 de producción y consumo responsables, el ODS 13 de acción por el clima, el ODS 3 de salud y bienestar y vida submarina, que es el ODS 14. Entonces, todo esto son iniciativas que van más allá de la mera innovación, pues que son contribuciones concretas también a los desafíos que nos plantean estos objetivos internacionales. Quiero agradecer a todos vuestro interés en la asistencia a este webinar por los contenidos del mismo y sin más preámbulos, pues voy a dar comienzo a la sesión. Vamos a presentar en primer lugar el proyecto Ahora, que supone la optimización del riego en el sector agrícola mediante análisis de la huella hídrica. Tenemos con nosotros a Lander Berrueta, del clúster Gaia.
Lander es graduado en Física Teórica por la UPV y con un máster universitario en Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos por la Universidad de Mondragón, y actualmente es responsable de proyectos de I+D en el clúster Gaia. Adelante, Lander, cuando quieras. Yo no te oigo, Lander. Hola, buenos días. Ay, sí, No vale. sé si ya me podéis oír y podéis ver la presentación. Sí, te oímos y vemos fenomenal. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por la introducción, Begoña, y la invitación también a participar en este foro. Entonces, bueno, como ha dicho Begoña, yo vengo del clúster Gaia, que somos el clúster vasco de tecnologías del conocimiento. Y sobre todo, bueno, pues abarcamos también desde empresas desde electrónica a telecomunicaciones y digital. Entonces, bueno, nosotros un poco la razón de ser de este proyecto ha sido que nuestras empresas han ido digitalizando a diferentes sectores y al final están llegando también pues, al terreno agrícola. Entonces íbamos escuchando todo tipo, pues la huella de carbono frecuentemente, y ha sido eso, cuando desde nuestro clúster habíamos identificado la huella hídrica como otra herramienta también de digitalización que se va a impulsar en los próximos años, pues nuestro interés también como clúster de impulsar también nuestras empresas y el sector a que también participen en este tipo de iniciativas, sobre todo porque desde nuestro clúster valoramos que la digitalización también es una herramienta clave para llegar a los objetivos de la Agenda 2030 y estos objetivos de sostenibilidad. Entonces, sin atrasarme un poco, eh, comento brevemente el tema de la huella hídrica. Se diferencian tres tipos de huella. Al final, bueno, desde nuestro clúster al final no podemos enfocar a nivel muy técnico, pero en primer paso, al identificar estos tres tipos de huella en procesos, empezamos a trabajar o a hacernos la idea de respecto a a qué nos estamos enfrentando. Entonces, en principio, la huella azul estudia o analiza directamente la huella que se mete en un proceso productivo, sea fuente pues, desde manantiales, ríos o otro tipo de fuentes naturales. Por otro lado, también la huella verde ya son aguas pluviales, tanto de nieve o como de deshielos, y la huella gris hace referencia sobre todo a la contaminación que se genera en el proceso. Entonces, nosotros cuando vemos este tipo de planteamiento con la huella hídrica, vemos que es un planteamiento completo, ya que identifica unas fuentes directas e indirectas de consumo de agua, y también están teniendo en cuenta en la huella hídrica estos parámetros que influyen en la degradación de las masas de agua. Entonces vemos que respecto a otros conceptos, la huella hídrica tiene un potencial en los próximos años y a futuro. Es una herramienta que tiene pues eso, una capacidad de medición muy interesante, y es en el momento en el que empezamos a trabajar, a formar un consorcio para trabajar y estudiarlo más a fondo. En eso pues, nos aliamos sobre todo con Aclima, con un clúster medioambiental, bueno, pues, para también tener pues, ese apoyo a la difusión y también tener pues, un mayor acceso a otras empresas y a otra tipología de consultoras que no podemos tener o que no tenemos en nuestro clúster. Y contactamos con dos empresas y un centro tecnológico. Devol está asociado a Gaia, que son desarrolladores software y tienen un expertise y una brutal experiencia en lo que es trazabilidad de los productos y procesos productivos, y compaginamos eso con Aquadat, una ingeniería de agua asociada al clima, que tienen ese expertise, esos conocimientos técnicos, tanto teóricos como prácticos, de la huella hídrica. Para finalizar con todo el consorcio, el quinto socio, Tecnova, están justo ya al sur, en Almería,
y son un centro tecnológico que le va a dar lo que va a ser la validación y le va a dar el cierre al proyecto para que, bueno, pues entre todos hayamos puesto en marcha y hayamos podido realizar pues, un proyecto, bueno, un proyecto competitivo. Entonces, con los objetivos principales, el objetivo principal que tenemos es reducir el consumo del agua, pero también queremos reducir el consumo del agua que se está usando en los procesos productivos, teniendo en cuenta también la degradación que está teniendo la propia actividad agrícola. Entonces es por eso por lo que optamos, bueno, pues en el eje principal del proyecto se pone la huella hídrica como herramienta pues, de medición y tanto de optimización. Teniendo este objetivo principal de identificar y cuantificar tanto los despilfarros como los consumos, se definen 4 objetivos secundarios que van a ser un poco el eje del futuro plan de trabajo. Primero, una captura de datos, sobre todo teniendo en cuenta también el sector al que estamos dirigiéndonos y también pues, el cuaderno digital de campo que se está incorporando en la agricultura, pues la necesidad de facilitar unas herramientas para obtener datos de tanto de laboreos como productos que se están utilizando, todo tipo, pues eso, como fitosanitarios, todo tipo de abonos, recoger toda esa captura de datos. Entonces, en el primer objetivo es hacer ese sistema que garantice y sobre todo facilite y automatice todo lo posible en ese terreno. En el segundo, desde el Centro Tecnológico Tecnova, se trabaja también en el tratamiento y en análisis de los datos por inteligencia artificial. En el tercero se desarrolla esta calculadora para la huella hídrica y el cuarto objetivo va más allá para mejorar las prácticas y las técnicas de agricultura, sobre todo para reducir la huella hídrica. Entonces, ya que tenemos el objetivo principal definido y los 4 objetivos secundarios, hacemos un plan de trabajo. Entonces, primero se definen 2 bloques diferentes. Ahí arriba el diseño de captura de sistema de los datos, el sistema de captura de datos y también la calculadora de la huella hídrica, que ambos se van a realizar en paralelo para que una vez que ambas están ejecutadas, vayamos a validar todo el análisis y hagamos todo el análisis del sistema en una plantación en Tecnova. Entonces ya, una vez que tenemos toda la calculadora en funcionamiento, tenemos todos los datos, hemos hecho las plantaciones y bueno, tenemos toda la información, se desarrollan y se han desarrollado pues, diferentes estrategias para optimizar. Y luego, pues en los 2 costados, los 2 pilares, la gestión y coordinación del proyecto y la comunicación y difusión. Entonces, una vez ejecutado este plan de trabajo, pues tenemos un poco los resultados. Ahí podéis ver en las imágenes las plantaciones que se habían hecho en Tecnova, tanto de pimiento como de tomate. Entonces, bueno, eso nos ha permitido también tener un centro tecnológico del sur con un clima que es bueno, más agresivo, bueno, más caliente que el que tenemos aquí en el País Vasco, pues nos ha permitido también tener datos de unas condiciones climatológicas muchísimo más severas y bueno, ser conscientes también pues, del futuro del cambio climático que viene, bueno, tener una aproximación a lo que bueno, no deseamos tener en el País Vasco, pero lamentablemente tal vez en un futuro lejano pueda ser nuestra realidad. Entonces, eso nos ha permitido también bueno, anticipar y tener ese conocimiento de prácticas que se están haciendo
en Tecnova, y muchas, bueno, algunas que se están haciendo aquí, pues como recirculaciones o aprovechamientos de pluviales, pues que queremos fomentar. Entonces, por resumir, en los resultados del proyecto, pues se han desarrollado tanto el sistema de captura de datos como la calculadora de huella hídrica, que han sido los dos resultados pues, más tangibles o más interesantes, pues sobre todo a nivel técnico-tecnológico, pero también nos ha permitido todo esto obtener unos parámetros de referencia a escala de laboratorio. Entonces, cuando desarrollamos este tipo de herramientas y realizamos unas mediciones con buenas prácticas y a escalas de laboratorio en entornos controlados como han sido estos invernaderos, eso nos permite trasladar esas prácticas a terceros, sean otras pymes o otras medias o grandes empresas de agricultura, y comparar también las prácticas que se están haciendo y las huellas hídricas que se están consiguiendo o que se puedan conseguir en unas empresas privadas respecto a la escala de laboratorio. También en el proyecto se han identificado buenas prácticas y también factores de despilfarro. Pues al final también nosotros, al ser un clúster también digital y al no trabajar muy directamente con ese sector, bueno, nos vamos informando también de la importancia que tiene, por ejemplo, la estacionalidad, no solo por motivos climáticos, sino por motivos económicos. En muchos productos llegan a algunas estaciones en las que empiezan a plantarse, pues, por ejemplo, pues, tomates o pimientos se empiezan a plantar en otros países, y la caída de precios es tan grande que a veces no sale económicamente rentable incluso recoger el propio producto. Entonces, identificar este tipo de factores de despilfarro nos abre una ventana de oportunidad para abordar esto, anticiparnos y también utilizar todos los recursos que podamos, sean tanto humanos como tecnológicos, pues para minimizar los despilfarros y hacer pues, un uso más eficiente de los recursos que tenemos. Y con eso, pues agradecer también a Clima el foro y la oportunidad que nos habéis dado para presentar nuestro proyecto aquí. Y os dejo también el contacto para eso, pues cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, si queréis también conocer con una mayor profundidad alguno de los socios del proyecto que ha participado, pues eso, a través de nosotros a Clima también os podemos poner en contacto. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, Lander. Sí, se me ha olvidado decir antes que las preguntas las gestionaremos a través del chat, ¿vale? Todos los asistentes podréis a través del chat eso, a formular cualquier pregunta y yo las iré moderando, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta ahora para Lander, bueno, pues podéis escribirla. Yo quiero agradecer por mi parte al Clúster Gaia, ¿no? Pues por contar siempre con Aclima en estos proyectos en colaboración entre empresas, ¿no? Por darle un poco la parte ambiental a los proyectos. Además, jugamos un poco en la misma liga porque tanto la digitalización como el medio ambiente, bueno, pues son disciplinas transversales, ¿no? A todos los sectores, entonces siempre tenemos que estar de la mano. No sé si hay alguna cuestión. Bueno, a mí se me ocurre que quizá este proyecto Lander, que está orientado como a agricultores y a cooperativas agrícolas y así, principalmente, ¿no? Yo entiendo, sin conocer muy bien el sector, que son empresas muy pequeñas, ¿no? O incluso muchas veces autónomos o así. ¿Qué dificultades tienen estas empresas para implantar estas herramientas digitales en su actividad? Gracias por la pregunta, Begoña. Sí, un poco por comentarlo, ponerlo en contexto, el tema de la huella hídrica sobre todo lo empezamos a escuchar en empresas grandes, pues, con alto poder adquisitivo, exportaciones internacionales, algunas de ellas multinacionales,
Y también el objetivo del proyecto también ha sido un poco democratizar o bueno, hacer accesible la capacidad para calcular la huella hídrica, pues eso, a pequeñas y medianas empresas. Entonces, el mayor reto, bueno, o los retos que suelen tener al aplicar la digitalización suelen ser sobre todo los gastos de implementación. Entonces, lo que buscamos muchas veces es reducir la sensórica necesaria, automatizar todos los procesos que puedan ser posibles, minimizar también el tiempo que necesiten para la puesta en marcha. Y también eso, ¿no? Pues la formación de los usuarios. Sobre todo, bueno, eso últimamente y en las últimas décadas se ha ido mejorando las formaciones de competencias digitales y eso ya, bueno, esa barrera, sobre todo pues con las ingenierías agrónomas, está mucho más que solucionada. Y por último, el mayor bloque también es muchas veces se busca un retorno de la inversión, ¿no? Pero un retorno económico. Entonces, lo que vemos también en los proyectos, intentamos bueno, que toda la digitalización pueda mejorar también y pueda tener un retorno económico, sobre todo pues porque facilita la escalabilidad de estas tecnologías y lo que estamos buscando son pues, diferentes herramientas para mejorar pues, la imagen de marca pues, de pequeños y medianos agricultores, reducir pues, las tareas que puedan tener, diferentes estrategias para que bueno, pues, la implementación de estas tecnologías pues, les puedan facilitar, incluso también pues, aconsejar o utilizar las plataformas digitales como conexión con centros tecnológicos para transmitir buenas prácticas que mejoren también pues, todos sus campos, haciendo que sean más productivos. Vale, muy bien, gracias Lander por la aclaración. ¿Alguna cosa más? Bueno, no hay más preguntas, de manera que vamos a pasar a la siguiente presentación, que es del proyecto Digitab, también en el ámbito del ODS 6 principalmente, y este también quizá pueda tener afección al ODS 3 por el tema de salud. Contamos para esta presentación con Miren Arreche, socia de la empresa CIMAS Innovación y Medio Ambiente y responsable del área de sostenibilidad, máster en gestión del agua y doctora en ecotoxicología por Napier University en Escocia, y tiene amplia experiencia en el diseño y gestión de proyectos europeos en desarrollo de proyectos multidisciplinares. Pues nada, bienvenida Miren y la palabra es tuya. Es que ricasco Begoña y a Clima por dar la oportunidad de representar a un equipo que está llevando a cabo este último año el proyecto Digitab. Siguiendo, como ha dicho Lander, seguimos con el agua y vamos a intentar definir cuál ha sido la génesis de este proyecto y cuáles son los resultados que esperamos. Este proyecto se basa en una parte de la gestión integral del agua. Como sabemos, el medio ambiente y el agua en particular son aspectos que determinan al final el estado de bienestar de una sociedad. Esta disponibilidad no está garantizada para siempre y en la época que vivimos, pues todavía menos. Por eso veíamos que era necesario el definir y el evaluar algunos riesgos que el sector ya tiene, sobre todo para maximizar esos recursos en calidad y en cantidad. Al final, los ecosistemas acuáticos son receptores de la contaminación procedente del suelo, del aire y también de la actividad antropogénica que hacemos, y también por los fenómenos meteorológicos y más en las últimas décadas, pues por el sector por el cambio climático. No está pasando, Miren, la presentación. Ahora. Entonces, ¿cuáles son los retos del proyecto? Nosotros a la hora de definir
cuál era el alcance de esta iniciativa, que es un proyecto industrial, es un proyecto demostrativo industrial, era enfocarlo a esa parte de abastecimiento de agua y las masas de agua de las que cogemos, el aporte de agua para tratarlas en las plantas de abastecimiento. El objetivo era el definir algunas herramientas digitales, pero de alerta temprana. Cómo algunas herramientas nos pueden ayudar o pueden ayudar a la operación de una planta de proceso de tratamiento de agua potable en mejorar y en la toma de decisiones en un sistema de alerta temprana. Digitap es claramente un proyecto de investigación industrial en el que queríamos que fuese algo real, que los resultados se puedan aplicar en un entorno o un escenario real. Sobre todo para el control de riesgos, porque tenemos muchas variables relacionadas con el cambio climático, con la calidad de esas aguas y el uso de recursos, que cada vez es más importante. El objetivo es una vigilancia y prevención de la optimización de los sistemas de abastecimiento del agua hasta la entrada en las plantas de tratamiento, centrándonos más en la parte inicial, que es el control de la calidad de ese agua y de la salud de esas masas de agua antes de la entrada a las plantas de abastecimiento de tratamiento de agua. Lo que se intenta ver es cuál es la realidad de esas masas de agua, cómo afecta los posibles cambios que puedan tener en calidad de agua al tratamiento de agua y a la gestión de ese tratamiento. Como objetivos específicos, el objetivo principal es desarrollar herramientas digitales para mejorar ese control de la calidad del agua de entrada. Elaborar una plataforma digital basada sobre todo en la explotación de la información ya disponible e histórica que tienen las diferentes administraciones en el ciclo integral del agua y en la medida de lo posible definir alertas tempranas concretas que puedan ayudar a la operación. Son muchos los escenarios que las masas de agua pueden definir a la hora de tratar el agua de entrada. Pero en el sector del agua en los últimos años y la próxima década tiene unos retos muy específicos. El servicio de agua, cuando lo tenemos en nuestro abastecimiento, en nuestras casas, es un servicio de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. No es algo que para hacer, que tenemos que garantizar la calidad y el suministro de agua, pero también proteger el agua como recurso vulnerable. A menudo esos modelos de gestión no se encuentran preparados para hacer frente a situaciones como las que tenemos ahora, de lluvias torrenciales, luego sequías en la época estival. Aunque el suministro es estable, tenemos muchas variables que afectan esa estabilidad, sobre todo en calidad. Y aunque en el norte no tengamos, y en el País Vasco no tengamos muchas limitaciones de ese recurso, también en esos escenarios futuros de posibles sequías o momentos o episodios específicos en los que tengamos que utilizar para ese abastecimiento otras masas de agua. El proyecto está ligado directamente con la mejora de la resiliencia del ciclo del agua y la gestión eficaz de ese recurso desde las masas de agua hasta los tratamientos que se les dan. ¿Cuáles son los aspectos innovadores del proyecto? Integra el uso de una tecnología, como son los gemelos digitales, que ya se utilizan en muchos procesos productivos y dentro de las empresas del agua, del sector del agua, se ha utilizado en los sistemas de distribución, pero no habíamos identificado que se haya utilizado en esa primera parte, desde las masas de agua, de la salud de esas masas de agua, hasta la entrada en una planta de tratamiento de aguas.
Otro aspecto innovador es queremos anticiparnos. Los sistemas regulatorios van a ser cada vez más estrictos tanto en contaminantes de vertidos como los controles que tenemos que hacer, cómo podemos gestionar esos nuevos contaminantes, cómo podemos evitarlos si es posible en origen y si no a fin de línea. Entonces, uno de los aspectos innovadores es centrarnos en esa parte inicial, el origen de entrada de ese agua a una planta de abastecimiento y desarrollar una tecnología que pueda ayudar o apoyar a las entidades gestoras a la toma de decisiones. Es decir, si tenemos en un episodio concreto, una calidad del agua que no se considera adecuada para su tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que cambiar el tratamiento? ¿Qué variables son las que nos van a obligar a actuar rápidamente? Porque tenemos un suministro de 24 horas, 7 horas, 7 días a la semana y 365 días para que la calidad no varíe. Y la rapidez es muy importante. Por eso veíamos como aspecto innovador si había variables concretas que podíamos definir que condicionan esa toma de decisión inmediata, podíamos aportar un valor añadido desde el conocimiento tanto de las masas del agua, la calidad de las mismas y el desarrollo de herramientas tecnológicas. Y también sensibilizar a la sociedad de que aunque estemos en el País Vasco, hemos tenido una Semana Santa de horror, de lluvia, pero eso no es para siempre. Nos cae mucho, pero hay que saber cómo gestionar ese agua y no es algo que tengamos asegurado por el resto de nuestras vidas. Y eso también lo consideramos dentro del proyecto una variable importante. El equipo del proyecto, pues el proyecto está liderado por Aclima, pero estamos varias empresas. Estamos laboratorios, estamos consultora de medio ambiente, también tenemos investigadores que hacen proyectos de investigación específico, como puede ser Geiker, Aquadat, que es una ingeniería centrada en soluciones tecnológicas en el mundo del agua, y Aquapalab, que es un laboratorio. Cogíamos desde el conocimiento de calidad de las aguas de un laboratorio, estudios específicos como puede hacer Geiker para analizar más en detalle problemas concretos en el mundo del agua, la consultoría más ambiental y más abierta que integre esa cadena de valor entre las diferentes competencias en el mundo del agua, y Aquadat, que es la empresa que nos va a apoyar en ese conocimiento digital. Una de las claves de este proyecto es que no es un proyecto teórico, sino que contamos con la colaboración directa de Anvisa, las aguas municipales de Vitoria-Gasteiz, como banco de pruebas y escenario real de cómo se gestiona esta entrada del agua desde las masas del agua hasta el suministro a la ciudadanía, en este caso a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Ahora mismo estamos en el año 2023-24, estamos en la fase 1, que es conceptualización del gemelo digital. Tenemos otras 2 fases posteriores y en esta primera fase lo que nos hemos centrado es una vigilancia tecnológica, análisis de la calidad de la información y la caracterización de la información ya disponible, tanto sea desde la Agencia Vasca del Agua, Uragencia o Anvisa, o la información que tenemos de satélites, de muchos parámetros, cómo conceptualizar ese gemelo digital en un escenario concreto y un análisis también de las fuentes de datos disponibles y la calibración de todo el sistema. Hemos querido explicar un poco qué parte del ciclo del agua es el alcance, que en este caso es la captación hasta la entrada de ese agua en la potabilizadora. El ciclo integral del agua son muchas más etapas, pero el alcance demostrativo del proyecto se centra en ese punto. La prioridad, la salud de la masa del agua como recurso vulnerable y la salud humana. La calidad que entra en las redes de distribución y a nuestras casas tiene que ser siempre en cumplimiento de la regulación aplicable ahora mismo. Estas herramientas no tienen el objeto de sustituir
a esos análisis regulatorios ni de las masas de agua, sino de complementar. Y en su caso, el poder dar soluciones para que se dé una alerta temprana, una toma de decisiones más rápida, si es posible. Se trata de un escenario exigente, como hemos dicho, la demanda del agua es continua y se da en un marco demostrativo como es el País Vasco, que por ahora tenemos agua y esperemos que sigamos en esa línea. En el caso concreto del escenario piloto, la planta de abastecimiento de Araca, gestionada por Anvisa, toma aguas de 2 embalses, el embalse de Albina y el de Ullibarri-Gamboa en diferentes proporciones. El proyecto demostrativo se ha centrado sobre todo en Albina, que es uno de los embalses que nutre al aporte de agua en Araca. La explotación de los datos y la monitorización de toda la cantidad ingente de datos y de análisis que se generan era uno de los retos. Estamos en una sociedad en la que generamos datos, pero muchas veces no se explotan lo suficiente o de una forma efectiva para la toma de decisiones. Y una característica en este caso piloto es también queremos intentar solucionar problemas reales. No es que las empresas de este consorcio hagamos un sistema electrónico o digital y luego vemos si se aplica o no en una planta real. Es todo lo contrario. Hemos visto las características del sistema, de los embalses, la información que hay y desde el primer momento del diseño ha sido aportar soluciones a esa gestión real, no al revés. No aplicamos un sistema desarrollado en algo nuevo, sino que es en una construcción compartida, en este caso con Anvisa. Las características del escenario piloto, el embalse de Albina, tienen sistemas de monitorización por sondas, pero la calidad de los datos y el equipo que utilizan vimos que era más viable para utilizar para el desarrollo tecnológico. También se utilizan y se analizan las aguas del embalse y también de la entrada de ese agua. También ha sido importante identificar qué parámetros de control utilizamos. Son muchos los parámetros y los análisis que se realizan tanto en las masas del agua como en esa competencia de dar un suministro de agua de calidad de un gestor del agua. Pero no siempre coinciden, ni en el tiempo, ni en los parámetros, ni en los sistemas de medición que se utilizan. La información disponible, teníamos monitorización en continuo de las masas del agua con esas mediciones de las ondas multiparamétricas, tal y como se ve en esa imagen. Cuando medimos algo en continuo, lo que nos va a dar es la variabilidad de ese parámetro en el tiempo. Es como un electrocardiograma. Pero también necesitamos mediciones puntuales dentro de las masas del agua y en el agua de entrada. Son dos conceptos, el de todo lo que se hace en continuo y las mediciones, la monitorización y lo que se hace en puntual. Y en este caso teníamos mucha información en ambos sistemas, tanto en continuo como en puntual. ¿Cuáles han sido los aspectos más relevantes del proyecto? Nos hemos peleado mucho dentro del equipo, nos ha llevado mucho tiempo el definir los escenarios y focalizar en qué nos vamos a centrar. Como todos sabéis, cuando se escribe una propuesta o una iniciativa de estas, todo vale, en papel todo vale, pero cuando te pones a desarrollar qué información y cuál es el resultado final, pues hemos tenido que tunear mucho en qué son aquellos parámetros que en esta primera fase nos pueden dar resultados. Porque aunque en la investigación los resultados negativos son resultados, en este caso queríamos que los resultados fuesen positivos y que alguien como Anvisa los pudiese testar. Entonces nos hemos focalizado mucho tiempo en intensidad y en recursos a definir esos escenarios.
a maximizar el análisis de la información. Aunque el proyecto en esta fase 1 contemplaba hacer muchos muestreos, hemos decidido como equipo vamos a pensar qué tenemos y qué nos hace falta. No empezar a hacer análisis al tuntún, que luego no sabemos cómo en un modelo matemático se puede implementar. También hemos intentado estandarizar, porque la gestión del agua de abastecimiento es sota caballo rey. Cambiará la calidad de las masas del agua, la orografía, la climatología, pero los procesos son bastante similares. Entonces, a la hora de estandarizar, ¿qué queremos decir? Que los pasos que hemos seguido en esta fase del proyecto son extrapolables o replicables a otras plantas, sean de menor tamaño o que estén en una orografía diferente o con otras masas de agua. Y eso sí que nos parece como equipo es importante para tener un producto que luego los resultados se puedan transferir a otras climatologías, a otros escenarios. Y más aspectos. Hemos empezado ya con, una vez de definir los análisis que teníamos, la secuencia de esos parámetros históricos, los registros que teníamos, dónde se medían y lo que nos decían, se ha hecho una visión integrada de qué nos dicen esos datos en este análisis compartido e integrado. Y es cuando los modelos matemáticos que se están ahora mismo testando pues nos dan una visión más de correlación. ¿Qué nos afecta más? ¿Qué cambia la turbidez, la temperatura? En estos temas concretos, cómo un gestor del agua operaría, qué tiempo de reacción puede tener, cómo tiene que actuar, de forma que tengamos una línea de actividad más o menos transferible. También se ha mantenido un observatorio de aplicación de otros métodos. Todas las ciudades, todos los pueblos deberían de tener y tienen una gestión del agua, pero no todo el mundo, por ejemplo, en este caso concreto, explica cómo se hace esta toma de decisiones, qué problemas puede tener. Al final es como un know-how interno dentro de la operatividad de cada uno de los gestores. Y mucho tiene que ver con las competencias y sobre todo a nivel internacional. No son las competencias de la gestión del agua a nivel internacional y en las regiones o en los países cambian, es un caso por caso. Pero mantenemos un observatorio de ver si alguien más está haciendo algo parecido para poder pues, contactar con ellos y ver lecciones aprendidas de otros escenarios. Y por último, pues antes Begoña ya ha identificado, pero vemos que este proyecto tiene mucha relación con el ODS3 de salud y también con el de aguas. Y estamos definiendo una metodología de cuánto contribuye este proyecto. No es hacer por hacer ni utilizar una financiación nacional, pero sí cuál es el retorno, qué contribución podemos tener tanto en conocimiento como en herramientas que puedan ser más transferibles a otros escenarios. Como he dicho, terminamos ahora mismo, pues la semana que viene, la fase 1 y tenemos previstas la fase 2 y la fase 3. En la fase 1 hemos llevado más tiempo, o nos ha llevado más tiempo el definir cuál es el alcance concreto y qué vamos a utilizar y para qué, pero esperemos que las próximas fases, una vez definida esa consolidez, esa primera parte, sean más fáciles de gestionar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miren. Si tenéis alguna pregunta, como hemos dicho antes, a través del chat, por favor. Bueno, no sé. A mí se me ocurre, Miren, has comentado antes que en el consorcio del proyecto pues nos hemos peleado mucho para, bueno, pues para centrar el foco del proyecto. ¿Cuál consideras que ha sido el punto crítico para el desarrollo del proyecto? Yo personalmente, y creo que el resto del equipo estará de acuerdo, ha sido el definir el alcance. El no hacer una herramienta que luego se quede en un cajón, sino que tenga una posible utilidad y en este caso que se pueda testar con un gestor del agua como es Anvisa.
se hacen muchas herramientas que luego es difícil la utilización o el desarrollo o la aplicación en un caso real. Entonces, una vez de que todos estábamos de acuerdo de que esa era una de las premisas de Digita, es cuando pudimos poner todos los elementos para intentar solucionar. Y ha sido clave la interlocución con Anvisa, tanto del equipo, hemos estado visitando la planta, de forma que es algo compartido, que no es algo que, aunque que aparezca y que tengan que utilizarlo, no todo lo contrario, que se construya entre todos. Pues muchas gracias. No hay más preguntas de momento. Entonces, pues vamos a pasar a presentar el siguiente proyecto. Pasamos ya un poco al ámbito del ODS 12, de producción y consumo sostenibles y responsables. Vamos con un primer proyecto que es el Virsare para el desarrollo de herramientas 4.0 para la circularidad de los residuos plásticos marinos, con lo cual, como hace referencia al ámbito marino, pues también nosotros consideramos que tendrá impacto, ¿no?, en el ODS 14 de vida submarina. Pues para hablarnos del proyecto Virsare contamos con Rubén Zamora, que actualmente es el director de Innovación y Calidad en Virsi Plastic. Él es licenciado en Ingeniería Geológica con especialidad en Petroquímica y máster en Materiales por el MIT. Tiene más de 10 años de experiencia como responsable de sistemas de calidad y auditor en empresas de la industria automotriz. Pues sin más, adelante, Rubén, la palabra es tuya. Bueno, Agustí, buenos días a todos. Voy a compartir mi presentación. Eskerrik asko, Begoña. Como decía, mi nombre es Rubén Zamora y os voy a presentar el proyecto Virsare. Como bien decía, es un proyecto para regularización y desarrollo de herramientas para la correcta gestión de residuos marinos, en este caso, redes de mar. Entonces, nosotros partimos en este proyecto Virsare, nos planteamos dos objetivos. El primer objetivo era desarrollar una herramienta de trazabilidad que englobase y trazase cómo un residuo, en este caso estas redes de mar, podían gestionarse y revalorizarse en una nueva materia prima y cómo esta correcta gestión y esta revalorización afecta a un consumidor final o a un productor final. Y el segundo es desarrollar una herramienta de revalorización más sostenible de las herramientas actuales que hay en el mercado. Entonces, en este primer punto, nosotros hicimos un análisis de los residuos que nos encontramos en los residuos portuarios y nos hemos visto que solo en la cornisa cantábrica, en la costa vasca, tenemos más de 200 barcos en los 4 grandes puertos, que son Bermeo, Ondarru, Getaria y Hondarribia, y que solo en Bermeo se generan aproximadamente 1000 toneladas de redes solo de poliamida 6, postconsumo. Que sumándole a esas redes postindustriales, ¿no?, esas redes que se hacen en el proyecto de fabricación, e incluyendo las redes de esos puertos menores, podríamos estar hablando de unas 6000 toneladas de redes marinas solo en la costa vasca. Y sí es verdad que partimos de que existen soluciones actuales, pero las soluciones actuales se separan o se dividen dependiendo de dos tipos de residuos de estas redes, ¿no? El primero es estas redes postindustriales que comentábamos, que son las redes que surgen durante la fabricación de las mismas, pues porque se ha trenzado mal, porque ha habido un error de trenzado o de cosido de las redes, que estas redes son fácilmente revalorizables pues, mediante procesos mecánicos de reciclaje mecánico. Y el segundo proceso, que son donde está realmente el desafío, que son esas redes de mar postconsumo, que son las redes de mar que ya han estado en mar, que tienen gran cantidad de inorgánicos, que es el reto que hay que conseguir superar para poder revalorizar estas redes. Hemos visto que las soluciones que hay en el mercado, mejor o peor, más innovadoras o menos innovadoras, pero todas se centraban en limpieza con agua, ¿no?, mediante lavadoras industriales, unas lavadoras como las que vemos aquí en la imagen, lavadoras gigantes, en la que consiguen eliminar esa cantidad de inorgánicos mediante consumo de agua. Entonces, nosotros queríamos desarrollar una solución
que sea mediante un reciclaje, una revalorización en seco para evitar este alto consumo de agua, que como hemos visto en las anteriores presentaciones, el recurso hídrico es muy importante. Pues este proyecto indirectamente también afecta al ODS 6. Y de los retos detectados tenemos pues, dos tipos de desafíos, ¿no? Dos tipos de retos. Primero, pues, como nos hemos centrado en esas redes de postconsumo, esas redes de mar que han estado, pues, que aparte de esa gran cantidad de inorgánicos, ¿no? Como vemos en la imagen, esto es una foto de proceso de triturado y no sé si se ve aquí, este humo es arena y sal que está intrínseco dentro, empapado, que no es superficial de las redes, sino que está incluso dentro de las redes, que aunque parece que pueden estar limpias a simple vista, durante el proceso de reciclado se ve que tiene una gran cantidad de arena y sal. Además, la arena, en el proceso de reciclado, hay que tener mucho cuidado con la configuración de las cuchillas y de qué tipo de cuchillas se usan, porque es abrasiva y puede afectar negativamente al estado de las cuchillas. Además de incorporar diferentes elementos metálicos que hay que retirar previamente a poder revalorizarlas. Y el segundo, hemos visto que existen dos tipos de redes, dos tipos de materiales dentro de las redes de mar. Están las redes de polietileno, que son las redes que se utilizan para la pesca de altura, y las redes de poliamida, que son las que se utilizan para la pesca de bajura. Nosotros nos hemos centrado para revalorizar esas redes de poliamida, primero porque al ser redes de bajura tienen mayor cantidad de inorgánicos y el reto es mayor a superar. Si conseguimos dar una solución a las redes de poliamida, seguramente va a ser lo mismo para redes de polietileno porque es más fácil revalorizarlas. Y el segundo, porque la poliamida como material tiene mucho más valor que el polietileno. Entonces, a nivel de producto final, es un producto más noble que el polietileno y mucho más versátil a nivel de aplicaciones. Entonces, nuestro Work Package en esta línea de trabajo, pues tenemos, como decía Begoña, a Clima como líder del proyecto, CEP, aparte del desarrollo de marketing, y tenemos 5 fases, ¿no? Esa primera fase de análisis de residuos para ver qué residuos tenemos, una fase 2 de diseño del proceso de revalorización mecánico de esas redes marinas, una fase 3 de realizar, una vez que hemos conseguido ese objetivo de revalorizarlas, hacer un compound, hacer el material para su posterior inyección, y una cuarta fase de, con ese material, hacer 2 piezas de validación, una de mobiliario y otra de automoción, son con diferentes aplicaciones, para ver si hemos llegado a los objetivos técnicos para esas aplicaciones. Y además, durante toda esta fase, durante estas 4 fases, tenemos una quinta fase, ¿no? Que es de todo este proceso de revalorización, trazarlo digitalmente mediante una plataforma para calcular su huella ambiental y ver que realmente revalorizar estas redes marinas para utilizarlas como nueva materia prima versus un material virgen es mucho más sostenible y dar ese valor de cálculo de huella de carbono para esas empresas finales para que puedan bonificarse, ¿no? Pues, como empresas sostenibles. Entonces, en nuestro primer análisis nos centramos principalmente en el puerto de Bermeo, aunque también hemos estado en el puerto de Ondarroa y de Hondarribia, y como os comentaba, pues hemos visto eso, que tenemos solo en el puerto de Bermeo 1.000 toneladas de redes de poliamida 6 postconsumo anuales. Entonces, nosotros este primer análisis lo hemos hecho por un motivo, ¿no? El motivo esencial es lo que llamamos análisis BQP, porque lo que queremos ver es que realmente, como el objetivo final es introducirlo como nueva materia prima, los fabricantes, para poder incorporar materias primas a sus procesos, nos piden que cumplan estas cuatro máximas, ¿no? Del análisis BQP, que es que haya volumen, que les podemos suministrar volumen de ese material. Segundo, que el material sea estable en el tiempo, es decir, que no esté 3 meses suministrándote material y que luego al cuarto o quinto mes te diga que no tengo más material para poder mandarte. Tercero, que sean materiales de calidad, que cumplan todos los estándares de calidad para poder introducirlos a la industria como producto, como nuevo material de producción. Y la cuarta, y parece más de perogrullo, pero es obvia, es el precio. Es decir, yo desarrollar un proceso de revalorización de los materiales y que luego esa materia prima reciclada sea competitiva en precio al material virgen, porque si no es competitiva en precio con un material virgen, los transformadores plásticos al final no la van a querer.
La segunda fase es el proceso de revalorización mecánica, que como os comentaba, al final es un proceso en el que estamos trabajando con diferentes configuraciones. Hemos trabajado principalmente con 2 escenarios, en el que lo que hemos hecho es trabajar con diferentes configuraciones de cuchillas, tipos de cuchillas, layouts de las configuraciones para eliminar la mayor cantidad de inorgánicos posibles con los aspiradores de inorgánicos. Y hemos conseguido pues, estamos consiguiendo con esos diferentes escenarios unos loops de diseño, de mejora de esos 2 escenarios, dependiendo del feedback que nos va transmitiendo al final con los resultados que vamos obteniendo, ¿no? Esos feedbacks nos va dando el Centro Tecnológico Leartiker, que al final es el que está haciendo ese análisis, ¿no? Nosotros les mandamos esas redes revalorizadas y mediante análisis de TGA y DSC nos van diciendo qué cantidad de inorgánicos, dependiendo de las configuraciones y esos cambios en las configuraciones, vamos obteniendo, si nos vamos acercando al objetivo o no nos vamos acercando al objetivo, ¿no? El objetivo al final que tenemos nosotros es de un 0,29% de inorgánico en red, que es lo que se está obteniendo actualmente mediante esos procesos de revalorización con agua. Entonces nosotros queremos alcanzar ese objetivo para realizar estas materias primas, ¿no? Una vez que alcancemos este objetivo, es Leartiker quien hace ese compound para después hacer esas piezas de validación y ver si mediante estas materias primas hemos alcanzado las propiedades técnicas que nos hemos planteado, ¿no? Y esas muestras de validación, una vez que alcancemos el objetivo, esas piezas de validación se fabrican en Closa. Al final son los que van a hacer, porque tienen tienen la capacidad de fabricar estos 2 tipos de componentes para estos 2 tipos de aplicaciones, aplicación de automoción y aplicación de mobiliario. Y al final lo que vamos a hacer es ver si con esas materias primas, en las propiedades técnicas que nos marca el cliente final pues, de análisis de resistencia y de componentes de resistencia, pues conseguimos llegar a esas aplicaciones, ¿no? Será Closa quien haga esos ensayos y esas validaciones con las piezas de validación. Y como os comentaba, durante todo ese proceso, al final lo que el MIC lo que está desarrollando es una plataforma digital en el que podemos calcular ese impacto ambiental, esa huella plástica, o sea, huella ambiental que generaría o que reduciríamos mediante esta rehabilitación de redes marinas, ¿no? Al final, lo que hemos hecho, lo que estamos trabajando con el MIC es, le estamos dando información de los consumos y de todos nuestros elementos, de todas nuestras máquinas, tanto Visiplastic, Leartiker como Closa, y al final son todo maquinaria eléctrica. Al final lo que están valorando es viendo realmente cuánto estamos consumiendo con este proceso y cuánto estamos evitando al medio ambiente con la revalorización de estas materias primas que normalmente suelen acabar en vertedero, ¿no? O con revalorizaciones que implican un consumo de agua que al final es un recurso hídrico que también pues al final es un déficit a nivel de cálculo de huella ambiental. Y al final, con este resultado, al final lo que va a hacer es que empresas como Closa puedan desmarcarse mediante otros competidores, porque, oye, tengo un material que, aparte de ser un material noble, porque tiene estas materias primas, alcanza las materias primas igual de competentes que un material virgen, y aparte me bonifica en huella de carbono o en impacto ambiental, porque al final lo obtengo de una materia prima reciclada, ¿no? Y actualmente los resultados que tenemos, estos son los 2 escenarios que os comentábamos, esas 2 configuraciones. Y dentro de esas 2 configuraciones nos hemos planteado 3 loops de diseño. En el primer loop hemos conseguido un objetivo de 1,5 y 1,25 en este primer diseño. El segundo loop de diseño llegamos casi al objetivo, un 0,59 y un 0,45. Y actualmente hemos hecho este último cambio de configuración en los 2 escenarios y pues hemos mandado ya las muestras para revalorizar, para analizar si realmente hemos alcanzado el objetivo. Somos bastante optimistas, creemos que sí que lo hemos alcanzado, pero quería haber tenido estos resultados para hoy, pero entre pues, el parón de Semana Santa y la alegría de la Copa, pues no hemos podido tenerlos para esta semana, pero para hoy, pero durante esta semana los tendremos y esperamos pues tener estos objetivos, haberlos alcanzado, y ya la semana que viene pues podremos realizar esos compound para poder hacer ya esas piezas de validación en Closa.
Y esto es el proyecto Virsare. Quería aprovechar pues, para agradecer, ¿no?, a todo el consorcio que somos a Clima, Virsiplastic, Lear Ticker, Centro Español de Plásticos, Plásticos Closa y el MIC. Al final, por el trabajo también que están realizando, por los buenos resultados que estamos obteniendo y por los futuros buenos resultados que también vamos a obtener en este consorcio, pues seguramente en futuros proyectos que vamos a participar, que no me cabe la menor duda. Y eso es todo por mi parte. Es que ricasco, muchas gracias. Es que ricasco, Rubén. No veo que haya ahora mismo, bueno, mientras se anima alguien igual a quizá hacer alguna pregunta en el chat. Has comentado que vais a hacer esos procesos de recogida y seguimiento, esa trazabilidad. ¿Cómo se va a efectuar? Pues al final estamos utilizando mediante una metodología, la metodología UNEN 15343, que al final es la norma, ¿no?, que certifica la trazabilidad del plástico reciclado y es la norma además que está incluida en la orden TED actual del Estado, que es el que te otorga el fin de condición de residuo, ¿no? Entonces, creímos que es lógico realizar este seguimiento y esta trazabilidad de estos residuos marinos utilizando la misma metodología, porque al final es la que te va a otorgar esa fin de condición de residuo, que es lo que te da el pie para poder reintroducirlo como material reciclado en la industria, porque es la forma que tú garantizas al cliente, ¿no?, que son materiales de calidad y además le garantizas la información, ¿no?, de cuál es el origen de este material reciclado, qué procesos de transformación han sufrido, qué procesos de revalorización, ¿no? Que al final es lo que te piden los clientes finales para ellos garantizar que el material que están metiendo en sus productos son materiales de confianza. Ujú. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. No hay ninguna pregunta. Bueno, en cualquier caso os podéis seguir animando, a hacer preguntas y al final de todo, si surge algo, la podemos plantear, ¿vale? Yo en este proyecto también, pues ya lo ha dicho Rubén, pero bueno, me extiendo un poco en el agradecimiento al Centro Español del Plástico, al CEP, que como entidad ahí, bueno, pues nos ha colaborado en este proyecto, está colaborando en este proyecto con Aclima y es algo que el que colaboren más de un clúster en esta convocatoria de ayudas, pues es bien valorado por el Ministerio, con lo cual, pues lo agradecemos mucho, la verdad. Pasamos entonces al siguiente proyecto, también en el entorno de los residuos y del ODS 12 de producción y consumo sostenible, el proyecto Circular Pit, que su objetivo es optimizar el procesado de materiales en los fosos de almacenamiento basándose en inteligencia artificial. Para hablarnos de este proyecto contamos con Mikel Urtiz Berea de Before-Crane. Hola, egunon, Mikel. Mikel es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y Executive MBA por la SUNE Business School. Su relación con el mundo empresarial abarca multilateralmente ámbitos tecnológicos y desarrollo de nuevos modelos de negocio dentro de las organizaciones. Ha desempeñado diferentes puestos directivos en el grupo Egoki y actualmente es Business Unit Manager en Before-Crane. Pues adelante, Mikel. Buenas a todos, egunon. Bueno, pues nosotros os vamos a presentar el proyecto Circular Pit, que se trata de la optimización de operativas en almacenes de materiales a granel, gracias a la identificación y caracterización de materiales a través de visión e inteligencia artificial. Voy pasando. Vale, el objetivo del proyecto es el desarrollo de una solución específica tecnológica que permita optimizar y mejorar los procesos de movimiento en materiales a granel. Los materiales a granel son materiales que se utilizan en múltiples sectores industriales, sobre todo en la gestión de los residuos, en el sector químico, en el sector agroalimentario, en el sector siderúrgico. Entonces, bueno, el objetivo del proyecto es dar una solución específica al tema de la detección de impropios dentro de los parques, de los fosos o de los almacenes, garantizar la trazabilidad de los materiales en dicho foso, ¿vale? Y la mejora y optimización de las operativas de proceso industrial.
Una de las problemáticas que nos encontramos es que aguas abajo de nuestro know-how de proceso, los procesos se encuentran bastante tecnificados y digitalizados a posteriori del movimiento de los materiales a granel. Entonces, el objetivo es tecnificar la parte donde nosotros tenemos el expertise y dotar a las empresas de una solución específica a resolver problemáticas que tienen en su operativa diaria. El proyecto consta de 4 fases. La primera es la identificación de necesidades y requisitos necesarios dentro de las operativas de los clientes, de los diferentes clientes que pueden ser portadores de la solución. La segunda parte consta del diseño de la solución tecnológica en base a los resultados de la identificación de dichas necesidades y requisitos. El tercero es el desarrollo de esa solución específica para distintos casos de uso. Y la prueba 4 es un poco llevar todo el conocimiento del proyecto a pruebas piloto en entorno real, ¿vale? Para los distintos casos de uso que se han identificado. Dentro de las necesidades del mercado, se han identificado que hay uno de los grandes problemas es un poco el control de esos materiales voluminosos que afectan a las operativas diarias. Además de ese control de los materiales, resulta muy atractivo para los clientes la identificación de esos materiales, es decir, caracterizarlos, identificarlos y saber qué tipo de material se están manejando. Además, existe también la necesidad de esa clasificación de los materiales con distintos poderes caloríficos, sobre todo en plantas de valorización energética, donde el consumo de energía y de materias primas es fluctuante en función de la cantidad, de la homogeneidad del proceso que tienen. Y luego también existe la necesidad de controlar las densidades y el balance másico de los materiales que tienen debido a la heterogeneidad de los materiales que forman que componen los almacenes de alimentación. Dentro de las propiedades que se quieren estudiar dentro del proyecto Circular Pit, entendemos que hay ciertas propiedades o características que identifican los distintos materiales, como pueden ser el peso, volúmenes y texturas, sobre todo en capas superficiales, temperaturas, humedades, densidades y poderes caloríficos. Y en base a este conjunto de identificación de propiedades, se trata de caracterizar los distintos materiales para poder optimizar los procesos posteriores a la valorización y demás. Los impactos dentro del entorno, entendemos que en las plantas de valorización el impacto que puede tener el despliegue de la solución Circular Pit es una mejor productividad, debido a que el control del poder calorífico y el control de las densidades y humedades hace que se optimice la generación de energía después de la quema en el horno. La mejora de la trazabilidad de los movimientos de mercancía a granel, sobre todo en la parte de siderurgia, que está relacionado con la optimización de las mermas productivas. Esto quiere decir que gracias a la identificación de los materiales, la caracterización y una trazabilidad completa, se pueden llegar a optimizar las mermas que se tienen en los procesos industriales asociados a la gestión de cestas y alimentaciones de hornos, para reducir la necesidad de incorporar materiales extras dentro de las recetas. Y luego una reducción de riesgos en seguridad y salud, ya que se trata de que sea un proceso automatizado
y que tenga menos influencia sobre todo sobre la seguridad y salud de los trabajadores, ya que se trata normalmente de entornos pulgurentos, existen problemáticas con los olores y demás, entonces, pues, bueno, la solución automatizada Circular Pit pues, puede permitir reducir esa reducción de riesgos. En relación a la tecnología que se va a emplear, que se está empleando en el desarrollo del proyecto, constamos con, primero hay que sensorizar el proceso, ¿vale? Entonces, dentro de esa sensorización contamos con distintas tecnologías como cámaras de visión RGBD para la segmentación espacial del foso y las volumetrías. Para el posicionamiento de grúas y manipuladores se barajan 3 tipos de soluciones distintas, tecnología de posicionamiento radar, ultra wideband e incluso cámaras de visión que permitan en un momento determinado identificar el posicionamiento de un punto en los 3 ejes X y Z. También se sensoriza el peso y el factor de llenado del manipulador a través de cámaras de visión, ¿vale? Lo cual va a permitir calcular de una manera más precisa las densidades de los materiales que se están gestionando en los fosos y que permite también, a su vez, identificar, estar correlacionado con el tema con el poder calorífico. Para la caracterización de materiales, para la identificación de volúmenes y texturas, se está pensando en el uso de visión hiperespectral y multiespectral combinado con una visión RGBD. La temperatura de los materiales se presupone que se va a realizar con sistemas de visión térmicos, ¿vale? Y luego para las distintas propiedades de humedades, orgánicos, densidades y demás, se pretende utilizar esa tecnología desarrollar esa tecnología de visión hiperespectral, multiespectral y RGBD, ¿vale? A través de la inteligencia artificial se pretende la generación de modelos de clasificación supervisada, ¿vale? Y modelos de regresión. Y luego se pretende digitalizar el proceso por completo a través de la generación de una infraestructura de microservicios para la ingesta de datos en tiempo real, a través de Big Data o plataforma streaming. Y luego esa ingesta de datos se pretende visualizar dentro de un sistema de Business Intelligence que permita analizar los datos y la inteligencia del proceso para poder optimizarlo a posteriori con nuevos modelos y algoritmos. En principio se han detectado 3 casos de uso previstos donde tendría impacto la solución del Circular Pit, que sería la detección de impropios en entornos de valorización energética, ¿vale? Donde las principales ventajas sería la caracterización de los elementos que se cargan, se identifican, se comprueba el factor de llenado del manipulador, por lo tanto tenemos un volumen y un peso mucho más específico respecto a los sistemas de medición actual y además podríamos tener un análisis de ese material con las características, lo cual permitiría que, bueno, que no se mezclaran o que no se incorporaran al horno elementos que no deberían de estar por diversos motivos, pues porque pueden ser explosivos o no corresponden con el tipo de material que se puede valorizar dentro de un horno o que limite el rendimiento. La optimización del PCI sería un segundo caso de uso en valorización energética, ya que a través de la monitorización del estado del foso y la caracterización de los materiales que se cargan, tendríamos completamente identificada la carga y el operador sabría en todo momento mantener una estabilidad del poder calorífico y por lo tanto conseguir homogeneizar y mejorar el rendimiento del horno de valorización energética.
ya que además podríamos comunicarlo con la planta para tener control de todas las variables del proceso. Y luego la optimización de colada en el sector siderúrgico está ligado con la trazabilidad de los materiales, de tal manera que a la hora del cumplimiento de las recetas, a día de hoy hay unas mermas intrínsecas dentro de las recetas porque el proceso tiene ciertas deficiencias a la hora de verificar y asegurar que la cantidad de material que se está cogiendo es la óptima. Por tanto, existe un punto de mejora dentro de todas las plantas siderúrgicas, sobre todo dado que los costes de las materias primas están disparadas para conseguir optimizar y rentabilizar en una mejor manera los procesos de alimentación de esos materiales de chatarra en el horno. Y en principio este es el proyecto en donde estamos metidos y entendemos que, bueno, lo importante que tiene o lo importante que vemos es que tiene una transferencia en torno real bastante elevada y que además puede después generar otro tipo de proyectos asociados al desarrollo de la tecnología que se pretende implantar en el proyecto. Muchas gracias, Miquel. Gracias a vosotros. No sé si hay alguna pregunta. Nos lo has ido diciendo a lo largo de la presentación, pero ¿a qué sectores potencialmente va dirigida esta tecnología? ¿A todo tipo de sectores del ámbito de los residuos? ¿También a valorización energética, o sea, incineradoras sí, pero Sí. también a plantas de tratamiento mecánico-biológico, de selección de envases? Y selección de envases, valorización de plástico, biomasa, torno siderúrgico, químico, incluso agroalimentario. ¿Vale? Entonces es una solución que es bastante transversal a varios sectores y que entendemos que puede optimizar el proceso donde no hay donde históricamente no está muy tecnificado el proceso. Entonces permite una digitalización y permite sobre todo que las empresas dispongan de información en un entorno donde no es muy habitual el control exhaustivo de esa información o de esa información que puede ser relevante al proceso. Vale. Pues no veo así más preguntas. No sé si alguien se anima. Si no, pasaríamos a la siguiente, aunque creo que vamos adelantados en el tiempo previsto de acuerdo al programa. Pero bueno, le doy paso al siguiente proyecto, AD Design, procesos materiales para fabricación aditiva sostenible de gran formato para el uso y desarrollo de productos innovadores en el sector del hábitat. Contamos para este proyecto con Ilenia Alonso. Ilenia es arquitecta en el clúster AVIC y se dedica a gestionar proyectos de innovación, colaborando estrechamente con las empresas miembros del clúster. A través de la participación en diversas convocatorias en el clúster, pues están trabajando para impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible dentro del sector del hábitat y del mobiliario, ¿no, Ilenia? Igual, no sé, a los que estamos aquí nos tienes que aclarar un poco a qué llamáis hábitat, que a mí siempre me resultaba como diferente a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Pero bueno, yo lo reduzco al mobiliario, igual es muy vulgar, pero cuéntanos un poco de este proyecto. Gracias. Pues muchas gracias, Begoña, por la presentación y por la invitación. Sí, bueno, justo precisamente el proyecto Design es un proyecto sobre la investigación industrial de cómo adecuar estos procesos y estos materiales para hacer fabricación aditiva en gran formato. Para el sector que comentabas de hábitat y todos los elementos que se pueden diseñar en este sector. Un poco por aclarar. Nosotros desde el clúster AVIC somos el clúster del hábitat, equipamiento y diseño del País Vasco y Navarra. Y bueno, principalmente el objetivo que tenemos es eso, en el sector del hábitat, que ahora os diré un poco en qué entornos operamos más.
mejorar la competitividad del sector, de las empresas que están asociadas y mediante proyectos de colaboración con otras empresas, con otros clústeres, pues intentar mejorar esta competitividad. También desarrollamos proyectos de innovación y un poco participamos en esta parte de transmitir este conocimiento que se pueden generar a través de los proyectos y sobre todo en los últimos años en la parte más de digitalización, de gemelos, etcétera. Nuestro ámbito de actuación, lo que entendemos por hábitat es básicamente el sector del equipamiento de todos los espacios de los edificios. Esto implica todo lo que se ve, como los mobiliarios, que es normalmente a lo que se suele reducir, pero también en el sector, bueno, pues empresas de iluminación, materiales de fachadas, tanto para exterior como para interior, revestimientos, domótica. Entonces, vamos a decir que es todo lo que equipan los edificios y que es visible y, bueno, y también instalaciones que no son visibles. Digamos, si se sacudiese la estructura, lo que se caería primero. Entonces, los sectores en los ámbitos de actuación que tenemos principalmente son hábitat y hogar, pero bueno, también tenemos contract, oficina, edificios de uso colectivo e incluso en algunos entornos urbanos para favorecer este equipamiento y empresas que se dedican un poco a cada una de estos áreas que os he comentado. Precisamente porque en el sector del hábitat se utiliza, bueno, en muchos de los productos que vemos, mobiliario, sillería, iluminación, el uso de plástico es evidentemente pues, muy común y sí que creemos que, bueno, que este modelo de economía de usar y tirar o de usar y desechar, una economía lineal, pues tenemos que fomentar este tipo de proyectos pues, para que cambie este paradigma, ¿no? Sí, bueno, este gráfico evidencia lo que estaba diciendo, aunque sí se ha avanzado en la tasa de reciclabilidad de este uso del plástico. El gráfico muestra los principales países europeos y, bueno, quitando los países que tienen esta restricción de vertido de plástico, pues sí que queda mucho en lo que es reducir el vertido y aumentar un poco esta recuperación energética, además del reciclado. Entonces, bueno, en los últimos años ha ido mejorando, pero es evidente que para estandarizar este tipo de prácticas y utilizarlas finalmente en estos productos del hábitat o en este sector del hábitat, pues queda mucho por hacer. Bueno, el proyecto A-Design se articula principalmente pues eso, en este futuro que vemos que puede tener oportunidad estos materiales reciclados y estos procesos de producción. Siempre en gran formato porque, bueno, un poco la fabricación aditiva siempre se ha relacionado quizás con estas pequeñas máquinas o hacer procesos como más compartimentados y después unirlos, pero el diseño paramétrico en el hábitat y precisamente en el mobiliario, que es en lo que más se centra este proyecto, pues sí que nos plantea muchas oportunidades y, bueno, el proyecto es investigar cómo podría hacerse, cómo desarrollar estas ventajas competitivas que puede tener, no tanto en producción masiva, sino en personalización, fabricación digital y diseñar, no solamente la producción, sino en el propio diseño del elemento, que ya se tenga en cuenta cómo va a ser fabricado si es de esta manera. Entonces, la tecnología de la que disponemos de la fabricación aditiva en gran formato, normalmente con robots de este tipo, brazos robóticos que mejoran muchísimo y que posibilitan una variedad de formas más amplia, pues hay que revisarlo y realmente valorar cómo podría ser esta cadena de valor de los materiales que se utilizan, ¿no? Tener, digamos, como conocimiento de dónde viene cada material, de cómo se ha reciclado y tenerlo en cuenta para analizar el ciclo de vida del producto y crear pues, este tipo de pasaporte digital o un poco conocer cuáles son estos grados de emisión o de contaminación y compararlo quizás con otros tipos de uso de este plástico reciclado, como puede ser inyección o inyección en moldes. Entonces, bueno, principalmente el objetivo del proyecto es analizar esta posibilidad de cómo podría ser esta fabricación aditiva en gran formato y cómo podría hacerse y qué ventajas podría tener. En el consorcio formado para el proyecto participamos 4 entidades. Nosotros, como clúster un poco del hábitat,
gestionando un poco el papel de las diferentes participantes. Después tenemos también a una empresa del clúster, Ondarreta, que principalmente hacen sillería, aunque también mobiliario. Entonces, bueno, un poco la parte de la experiencia que puede aportar en lo que es el diseño y probando un poco las soluciones o los modelos de producir, pues nos puede dar ese feedback de validación una vez que hayamos analizado esta comparativa. También desde ICA Ingeniería, otro participante del proyecto, pues se ha hecho este análisis de ciclo de vida comparativo con diferentes soluciones, diferentes plásticos reciclados y un poco también qué impacto ambiental tienen este tipo de materiales. Y también desde Aclima, pues por supuesto colaborando con esta aplicación de estos criterios ecoinnovadores, estos materiales, el análisis del modelo de cómo podría ser y cómo se puede replicar también en otros sectores o qué posibilidades tiene. Entonces, bueno, las principales barreras que nos hemos encontrado cuando hablamos de fabricación aditiva y sobre todo ya pasando de pequeño formato a gran formato son, bueno, intentar conseguir estos tiempos de fabricación que comúnmente son más amplios, dado que, bueno, tiene que ir capa por capa y se hacen con brazos robóticos que, bueno, sin sacrificar el acabado final del producto es difícil, digamos, optimizar estos tiempos de fabricación. Después también el acabado estético es muy similar si nos imaginamos mobiliario o sillería fabricado con impresión 3D o con una fabricación aditiva, siempre nos genera la imagen el mismo tipo de acabado. Entonces el criterio estético también es importante porque al final es una de las cosas que se tienen en cuenta para hacer este análisis de cómo se puede, digamos, sistematizar este proceso o qué acogida tendría dentro del sector. También la disponibilidad de los materiales reciclados. Al final, tenemos que ser capaces de conseguir materiales reciclados de alta calidad que vayan a responder tanto estructuralmente como funcionalmente y estéticamente a estos productos que quizás son más, bueno, van a estar visibles dentro de los espacios, son más agradables o más pensados en agradar a la vista, además de funcionalmente, pero tienen esa parte estética que bueno, que es importante. Además de, bueno, la infraestructura y los costos que podría ser, si realmente el tiempo de fabricación es mayor, pero bueno, la infraestructura podría ser óptima, pues al final los costos, al no ser, digamos, inyectar la masa en el molde, pues bueno, hay que cambiar también un poco la optimización del material que se va a utilizar, ¿no? Porque al final se hace capa por capa y es muy fácil medirlo. Y bueno, por supuesto también la limitación que tenemos del tamaño de los productos finales que se van a hacer, de estos muebles, que bueno, en principio con mobiliario no habría así problema mayor si es un elemento pequeño, pero ya cuando vamos a mobiliario urbano o elementos más grandes sí que podemos tener cierta limitación en las herramientas que se utilizan en los brazos robóticos. Y bueno, una de las grandes barreras, pero que podría ser una ventaja, es esta personalización que se puede hacer en cada tirada que se haga en cada producto. Entonces, viendo todo un poco esto, qué sostenibilidad puede tener con los materiales reciclados y cómo es ese modelo de producción, pues son las principales barreras con las que nos hemos encontrado. Los precedentes que tenemos, bueno, son la fabricación de este tipo de prototipos, siempre con un material plástico reciclado, PLA, PET, bueno, diferentes plásticos con diferentes aditivos que, bueno, sí que nos encontramos con esa dificultad del acabado, de configurar bien paramétricamente cómo debe ser. Al final la mayoría de las sillas no están pensadas para estar impresas, están pensadas para otros tipos de fabricación. Entonces, pasar de estos modelos a otros, pues puede tener estos fallos que vemos como de quemado, como grosor de capa, etcétera. Entonces, era un poco el pasar de ese pequeño formato que se puede hacer más fácilmente en estas impresoras a gran formato, que estamos hablando, pues bueno, de estas herramientas de las que disponemos. Este es el brazo robótico que tenemos. Bueno, nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco y tenemos este robot instalado en la Escuela de Arquitectura, que tienen un Fab Lab donde estaban siempre, pues eso, con fabricación sustractiva, con fresadoras, aditiva, pero más pequeña escala. Y bueno, ahora disponemos de este brazo robótico y también hemos hecho prototipos con otra impresora que es la WASP, que bueno, que
no es tan versátil, digamos, como el brazo, no tiene esa capacidad de giro, imprime más cartesianamente, diríamos, pero tiene la posibilidad de probar con diferentes materiales, tanto en granza como en filamento. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos algunos prototipos hechos en cerámica, en diferentes tipos de plástico y, bueno, un poco la hoja de ruta con la que hemos estructurado cómo hacer esta investigación, sobre todo en la primera fase de estos materiales y después en un benchmarking de cómo estarían haciendo diferentes entidades o diferentes estudios en el sector del hábitat que lo hacen de esta manera y que ya tienen sus propias fabricación o centros de fabricación. Lo primero ha sido, bueno, pues hacer esta investigación de cómo son los materiales, los procesos, el análisis del ciclo de vida también de estos productos y de la contaminación que tendrían los productos el material que se utiliza normalmente para este tipo de fabricación aditiva, las sillas de plástico, normalmente la carcasa. Después, el testeo de estos materiales, cómo se pueden optimizar los procesos, adecuación también de los procesos de diseño, porque como decía antes, hay que pensar de manera diferente, es mucho más paramétrico. Entonces, bueno, la validación de estas piezas de gran formato, además de disponer un espacio para ello, también hay que hacer ese proceso de formación al sector o al tejido para que lo pueda utilizar, por supuesto. Entonces, ahí está un poco las diferentes partes de la hoja de ruta y, por supuesto, después hacer la evaluación de si estos resultados realmente tienen menor impacto ambiental que la manera usual o la manera que se ha venido hasta ahora haciendo. Entonces, bueno, en primer lugar hicimos un benchmarking internacional de todas los pequeños estudios o colaboraciones que se hacen, incluso centros tecnológicos, universidades y empresas con este tipo de proyectos para ver, bueno, un poco lo que se ha hecho. La mayoría son piezas de mobiliario, aunque también hay piezas para fachada, mobiliario urbano que puede ser o itinerante o, digamos, para una intervención puntual. Y bueno, sí que hemos visto este tipo de piezas y este tipo de, tanto en iluminación como en mobiliario, que se generan y que en principio, aunque tienen el mismo acabado estético, digamos, un poco por las capas y también por la limitación, sí que vemos que se hace y que está teniendo auge en los últimos años. Entonces, bueno, una conclusión que hemos sacado de estos análisis de estos casos de éxito ha sido que la mayoría de ellos están en Países Bajos, en esa concentración geográfica hemos encontrado un montón de casos, aunque en general en Europa también se está implementando este tipo de producciones descentralizadas. Normalmente la colaboración para efectuar estas piezas es entre diseñadores de interiores, arquitectos, diseñadores de mobiliario y también técnicos especializados. Normalmente son colaboraciones, rara vez, aunque también lo hemos visto, empresas, digamos, que se dedican a esto y lo toman como una manera de producir, sino que son colaboraciones puntuales que se puedan hacer entre diferentes entidades. Y luego, por supuesto, que el modelo de producción es bajo demanda. No tienen en estocaje grandes cantidades, pero van produciendo a medida que se va necesitando o que se les va encargando estas piezas. Además de un punto también bastante interesante que podría ser, digamos, un factor clave en el futuro, es la personalización de estos productos. Al estar configurado o diseñado paramétricamente, digamos que con fórmulas matemáticas, pues es fácil cambiar en un configurador el ancho, el alto, la profundidad o incluso la geometría de la estructura del acabado del producto. Entonces, con configuradores web, en muchos de los casos hemos visto que vas diseñando y después finalmente lo encargas. Entonces, bueno, creemos que es una ventaja competitiva bastante interesante y que deberíamos explorar. Y bueno, también lo que hemos hecho en la investigación de estos materiales y de qué ventaja podría tener hacerlos mediante fabricación aditiva y no mediante inyección en molde es un poco el análisis de ciclo de vida de las sillas de referencia. Hemos seleccionado 4 sillas para hacer este análisis y
y comparar según diferentes declaraciones ambientales de producto, comparando un poco los impactos según los resultados. Hemos hecho junto con ICADE Ingeniería, se ha hecho una herramienta de Excel en el que se han inventariado estas cuatro sillas y se han analizado mediante diferentes programas y hemos tenido diferentes resultados. Este es un Excel, el Excel es bastante completo, tiene diferentes pestañas en las que se puede ver esta comparación de impactos por la unidad funcional del producto, pero también por kilogramo de plástico de las sillas. Entonces vemos ahí los impactos y según los programas EPD que tengan. Estos programas son sistemas de certificación que se utilizan para medir y comunicar esta información ambiental del producto. Entonces, sí que vemos, por ejemplo, en esta diapositiva se ve un poco los impactos del cambio climático asociados a las diferentes sillas de plástico que hemos analizado. Se divide normalmente en 3 fases que están relacionadas con la cadena del suministro del producto de lo que viene siendo la silla. La primera sería el upstream, que representa toda la parte inicial de la cadena de suministro, es la obtención de la materia prima y la fabricación preliminar del producto. Aquí se ve que en la mayoría de los casos es la que mayor impacto tiene, digamos, en esta fase del upstream. Luego estaría el core, que es la fase central, digamos, de esta cadena de suministro, que es la fabricación del producto y el empaquetado y el ensamblaje final. Y después estaría el downstream, que depende del uso que se haga del producto, corresponde al uso y la disposición final. Entonces, dependiendo de estas prácticas de distribución, sí que puede variar mucho. Y estos son los valores que, como decimos, se compara más que nada el promedio de emisiones de CO2 equivalentes por cada una de las fases mencionadas, tanto en plástico reciclado postconsumo como postindustrial y con plástico normal. Entonces, aunque estos kilogramos de CO2 equivalente pues tienen estas variables, sí que se ha puesto en rojo, digamos, los que pueden ser más preocupantes con el tipo de silla y en qué fases pues tenemos que enfocar esta reducción, sobre todo del impacto ambiental, ¿no? Para tomar decisiones no tanto en la fabricación, sino también en el diseño de los productos y la selección de estos materiales que se pueden utilizar en estos procesos de fabricación aditiva. Este es el impacto por unidad funcional, por sillas, y este es por 1 kilo de producto, que como veis pues se acota bastante los kilogramos de CO2 equivalente. Pero siempre, en la mayoría de los casos, es en upstream donde hay mayor impacto. Y los avances que hemos tenido respecto al prototipaje y a las diferentes herramientas que tenemos para poder imprimir y testar estos materiales han sido, la WASP que os mencionaba antes, es una máquina quizás más reducida que tiene una mesa de 1 metro de diámetro, entonces, con diferentes moldes, con diferentes acabados, sí que se han hecho pruebas con este plástico, y también se ha utilizado el brazo robótico, que un poco por ver lo que os comentaba del eje Z, digamos, acero, que imprime esta máquina, que por ejemplo este material es cerámica, luego se hornea y es bastante versátil porque es capaz de imprimir cerámica, plásticos y hormigón también, o sea, diferentes tipos de aglomerados, tanto como por granza, con un embudo o como con filamento. Entonces, este es uno de la máquina probando cerámica, pero también tenemos el brazo robótico, que en las primeras pruebas sí que tuvimos que ajustar y hacer pruebas, pero iniciando con estos elementos más sencillos, después se pueden ampliar. En ese momento está imprimiendo con filamento, pero también lo hace con
con Granza. Y bueno, esta es una de las ventajas más grandes, ¿no? Que digamos ya no imprime solo perpendicularmente, sino que puede inclinarse y por supuesto esto pues posibilita muchísimo la geometría del diseño de las piezas que se puedan hacer. Y bueno, normalmente este brazo robótico es utilizado en automoción y demás, pero bueno, la mesa digamos que es más grande, casi tiene 2 metros por 2, la cama caliente que tenemos, aunque el radio de giro del robot es mayor. Entonces, bueno, las posibilidades aquí pues aumentan mucho. Y bueno, para un poco lo que estamos haciendo es con unas sillas de referencia que desde el socio Ondarreta nos han facilitado, es ver cómo podemos adaptar estas fabricaciones, cómo hacer esta validación de la tecnología para X sillas o cuáles son estos parámetros para, digamos, diseñarlas de manera coherente a cómo van a ser fabricadas y después analizar, digamos, el impacto que van a tener fabricadas de esta manera o con otra. Y bueno, esa diseminación de los resultados sí que nos interesa un poco para comparar y ver qué ventajas podría tener, como digo, en el sector del hábitat. Entonces, para evaluar y contrastar este tipo de prácticas, sí que vemos que este tipo de proyectos de diseño de mobiliario, diseño de elementos urbanos están muy alineados con la práctica de la nueva convocatoria, el nuevo movimiento de New European Bauhaus, en las que habrá fuentes de financiación próximamente. Entonces sí que vemos que está muy en armonía con estos criterios estéticos, estos criterios de producción circular y de utilización de materiales sostenibles. Entonces vemos que tiene bastante relación con otros proyectos del sector y por ello precisamente hemos abierto un grupo de trabajo de nosotros desde el clúster, pero invitamos a que de otros clústeres, empresas o digamos este sector, no tanto de la arquitectura como del hábitat o de procesos, digamos, parecidos a esta fabricación, pues se puedan unir. Es un grupo de trabajo de la New European Bauhaus en el que, bueno, aquí hay un QR que podéis escanear y si os interesa estaremos pues compartiendo este tipo de conocimiento, estas oportunidades, información sobre convocatorias de ayudas, aunque bueno, el concepto New European Bauhaus es bastante amplio, pero creemos que hacer esta red de contacto con las empresas, diferentes centros tecnológicos, usuarios y diseñadores que puedan utilizarlo, pues puede ser un grupo de trabajo sobre todo de compartir estas oportunidades y posibles nuevos proyectos bastante interesante. Entonces, bueno, os invitamos a echarle un ojo, a mandarnos, si queréis, si estáis interesados, vuestra voluntad de participar y bueno, para cualquier cosa o sugerencias, preguntas de este proyecto también, os dejo mi contacto para que podáis saber más del proyecto y de otros que puedan surgir. Entonces, bueno, pues con esto sería todo. Muy bien, muchas gracias, Ilenia. Este es otro ejemplo de proyecto en el que dos clústeres colaboramos un poco por impulsar, ¿no? Un poco la innovación entre las pymes y bueno, pues igual que todos los anteriores, cuando participamos más de un clúster, la verdad es que es bastante enriquecedor los resultados que podemos llegar a conseguir. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera formular. Bueno, pues para cerrar ya la sesión, contamos con Daniel González Botello, que es presidente de la Federación Nacional de Clústers y AEIS. Daniel es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Málaga y titulado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional de San Telmo. Inició su carrera como consultor de estrategia y negocio en Arthur Andersen, ejerciendo como responsable de la región centro de España en el proyecto de desarrollo de la red de Internet por los cables de la luz para Iberdrola. Posteriormente pasó a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, donde fue jefe de proyecto, director de operaciones y posteriormente director general en labores siempre relacionadas con el fomento de la innovación en las empresas y la captación de inversión extranjera. En la actualidad desempeña su labor dirigiendo el Smart City Cluster, y en esta etapa colabora con empresas, entidades de investigación y administraciones públicas en la generación de proyectos para las ciudades inteligentes
y desde 2020 es miembro del Consejo Asesor del Intelligent Cities Challenge de la Comisión Europea. Pues adelante, Daniel, esperamos que nos cuentes un poco las líneas que tenéis estratégicas dentro de la federación y bueno, pues la importancia que tiene para nosotros ser agrupación empresarial innovadora y el valor que se les da a las pymes. Muy bien, ¿me escucháis bien, verdad? Sí. Estupendo. Pues nada, muchas gracias a todos. Felicidades por la iniciativa de organizar este webinar, porque una de las cosas que estos proyectos tienen es la necesidad de visibilidad. Ya sabéis que si hay una palabra en los clústeres importante es la de compartir y acciones como esta nos ayudan a entender mejor los proyectos que estamos llevando a cabo y al ministerio le ayuda también a entender qué estamos haciendo con los recursos que nos dan para gestionar. Para los que no sepáis, yo estoy recién llegado a la presidencia de la federación, después de una etapa de 10 años de Antonio Novo, que bueno, pues ha tenido el mérito de situar al sistema español de clústeres, aunque no lo parezca, en un lugar en el que venía pues prácticamente de la nada. Y bueno, pues hoy en día, si los clústeres están como están, también en parte son gracias al apoyo suyo y de las personas que han trabajado en la federación, y ahora se inicia una nueva etapa en la que, bueno, pues he aceptado el reto con pues la condición de profesionalizar la federación y ser capaz de prestar un valor añadido mayor al conjunto de los clústeres. Queremos digamos, dejar constancia de que los clústeres son unas entidades muy potentes de forma individual. Tenemos una permeabilidad en el tejido empresarial que no tiene nadie. Cada uno de nuestros sectores se beneficia mucho de la labor del clúster y del trabajo que se hace, especialmente en la ordenación del sector y en el trabajo de fomento con la pyme. Ya sabéis que hay muchas pymes que, si no es por el clúster, no tendrían acceso a la innovación, básicamente. Lo digo así porque lo tengo muy claro. Y claramente el clúster les proporciona una vía para ampliar su capacidad de llegada, aunque sé que vosotros lo conocéis bien porque estáis dentro, estoy predicándole un poco al coro, pero sí que creo que también sepáis un poco cuáles son las líneas maestras del argumentario que estamos tratando de repetir a toda aquella gente exterior que nos quiera escuchar, porque verdaderamente la defensa del colectivo de los clústeres es muy importante por el papel que jugamos. Ya sabéis que, bueno, si miráis los datos del ministerio, los clústeres representan 4.400.000 empleos en España, que es una pasada. 12.000 entidades están asociadas, de las cuales 10.000 y poco son pymes, y no hay ningún otro mecanismo en este país con la capacidad de llegada a la pequeña y mediana empresa como son los clústeres, y para muchos de ellos, como digo, somos la única puerta de entrada a la innovación. Ya sabéis que estamos en un mundo complicadísimo de articular. Las amenazas del exterior, cuando te pones a compararte en costes y en competitividad con empresas de fuera, es una amenaza seria y muy real, y la competitividad se alcanza a base de innovación y de cooperación, especialmente para las más pequeñas. Ya sabemos que necesitamos digitalizar todo lo que se pueda, necesitamos descarbonizar todo lo que se pueda y necesitamos seguir investigando poco a poco. Hemos hecho una defensa importante de la convocatoria de agrupaciones empresariales innovadoras. Quizá veníamos un poco tarde porque el Ministerio ha cerrado, digamos, el marco 21-23, en el que hubo una apuesta fuerte. Recordad que al principio ni siquiera ellos tenían claro que fuéramos a estar los clústeres a la altura de utilizar todos los fondos disponibles en la convocatoria, y al final, pues, en el año 2023 se presentaron propuestas casi por el doble
de los fondos disponibles. Con lo cual la respuesta de los clústeres ha sido muy clara. Yo, si queréis, os comparto lo que le digo a cualquier agente, digamos, no clúster que se me pone por delante, o a la prensa o a cualquiera. Los clústeres son una capilaridad de llegada a la pyme. Los proyectos que presentan son de la máxima calidad porque están alineados con el plan estratégico del clúster, que además previamente está calificado como excelente por parte del ministerio, con lo cual son proyectos que al ministerio le interesan muchísimo. No son ideas felices de un iluminado que entra en ventanilla y pelea, sino que son proyectos que el clúster ya se ha entretenido en curar, en trabajar. Son proyectos que están gestionados con un modelo de incentivos muy, muy positivo, porque cuanto mejor salga el proyecto, mejor le va al clúster. Entonces el clúster es el que se va a dar de tortas con sus propios socios o con los propios miembros del consorcio para que el proyecto salga y salga adelante y se ejecute. El porcentaje de ejecución de los fondos es altísimo. Bastante más de la mitad de las personas que respondieron de las entidades que respondieron al cuestionario del barómetro que acabamos de publicar desde la Federación manifiestan que ejecutan entre el 90 y el 100% de los fondos concedidos. Esto para cualquier convocatoria de fondos de I+D+I es un sueño, porque realmente no hay mejor uso para los fondos, y lo que necesitamos ahora es que el Ministerio entienda que esta convocatoria es útil, que esta convocatoria fija empleo de calidad, que permite crecer. Los clústeres además han respondido al reto de incrementar el presupuesto creando un corpus de expertos gestores en proyectos europeos que ahora mismo tiene una oportunidad muy grande para ser, entre comillas, para ser el mejor aliado del gobierno para ejecutar los fondos del plan de recuperación. Y los clústeres debemos tener ahí un papel, y ya no somos aquella cosa pequeñita que estaba en el ministerio en un rinconcito en el organigrama y que bueno, pues que nadie sabía cómo se hacía y los proyectos pues muchos se ejecutaban mal y había muchos reintegros. No, hoy en día los clústeres hacen unos proyectos que son una pasada, como habéis podido comprobar. Los proyectos son con un impacto muy alto y bueno, en fin, en el propio Transfiere también hemos estado grabando una serie de entrevistas a los participantes para que el ministerio vea, e incluso que digamos un fundamento bueno de comunicación, sea capaz de presumir de lo que hacen con sus recursos, porque salen muy bien en la foto cuando cuentan lo que nosotros hacemos con su dinero. Esto digamos que es un principio que queremos dejar muy claro y que queremos que todo el mundo lo sepa explicar y lo pueda entender. Los clústeres somos un mecanismo que te multiplica la participación de la empresa en cualquier iniciativa de I+D, y una convocatoria donde los incentivos están correctamente alineados como es esta, obtiene muy buenos resultados. ¿Qué más os puedo decir? En el barómetro nos hemos dado cuenta de que las empresas exportan más, las que han participado en el 21-23. Exportan más, han contratado personal, se consideran más atractivas en el mercado laboral para atraer talento, resisten mejor a las crisis y al fin y al cabo son más propensas a la cooperación. Entonces, bueno, pues insisto, como ya sé que sois unos convencidos, más que nada os lo digo por si os ayuda a también explicarlo por ahí, porque nunca se sabe en qué pasillo, en qué reunión, en qué mesa redonda se va a encontrar uno con el consejero de turno y le va a comentar el argumentario que luego se lo va a decir a otro que diga, joder, pues esto de los clústeres parecían 4 y resulta que son muy potentes, ¿vale? Queremos que esa parte la tengáis clara y que desde la Federación estamos obsesivamente compartiendo ese mensaje con el mundo exterior. ¿Qué va a pasar este año? Pues las noticias que nos llegan del Ministerio son que la convocatoria se va a incrementar sobre la base, digamos, de presupuestos generales del Estado, no mucho, un incremento relativo sí es un incremento alto, pero la cifra de la convocatoria, que va a resultar aproximadamente, según la última noticia, no está confirmado, pero los tiros van por ahí, unos 11,5 millones. Entonces,
Para el presupuesto general del Estado está bien, no he calculado el incremento, pero 3,5 sobre 8 pues será 40 y pico % de incremento, lo cual nominalmente está bien, pero no llegan a los 54 millones, lógicamente, de la extraordinaria, con lo cual, pues según se mire, hay una buena noticia para la esperanza de los años futuros, pero este año la verdad es que va a ser reñido y va a ser complicado que bueno, pues obtengamos resultados parecidos a los años anteriores. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando conjuntamente, necesitamos ordenar bien nuestros sectores, presentar proyectos buenos, hacer buenas memorias, mirar bien también los ratios, porque en función de eso vamos a presentar proyectos que tengan más posibilidades y al fin y al cabo pues presentar los proyectos que más le interesen a cada uno de nuestros sectores, ¿vale? Yo os animo mucho a prestar mucha atención y a poner este empeño porque el trabajo que se está haciendo a mí me parece que merece mucho la pena. Sin nosotros, sin los clústeres, habría mucha gente que se quedaría un poquito fuera de juego y yo creo que vertebra mucho los sectores y estructura muy bien la presencia, el apoyarse en los clústeres y nuestro crecimiento, pues así yo creo que lo atestigua, ¿vale? Así que bueno, pues ya sabéis que en la federación estamos a vuestra disposición. Tenemos una plataforma de comunicación donde los clústeres intercambian dudas, consultas, buscan socios, información, comparten noticias, en fin, estamos ahí tratando también de incrementar la dinámica de comunicación y de cooperación dentro de los propios clústeres, ¿no? Como si la federación fuera un clúster de clústeres. Y oye, en el futuro inmediato mi misión es dotar de recursos a la federación, pues para que como nuestros clústeres tengan personas responsables trabajando a tiempo completo y podamos verdaderamente dar una respuesta al colectivo de los clústeres ya con personas con dedicación completa, porque al fin y al cabo la dedicación que los gerentes robamos a nuestros respectivos trabajos para dársela a la federación, pues un modelo que tiene un recorrido limitado, porque no se puede estar distrayendo dedicación para siempre, porque si no luego en nuestras casas nos regañan, ¿no? Así que, bueno, que os voy a contar que no sepáis sobre gerenciar y sobre recursos y sobre gestionar proyectos, que lo sabéis mejor que nadie. Así que nada, no sé si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, estoy encantado de contestárosla y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, Daniel. La verdad es que sí, que somos cada vez más conscientes de que desde la administración pública y aquí nosotros en el Gobierno vasco cada vez se nos tiene más en cuenta a los clústeres, las empresas lo notan y la verdad es que, bueno, pues tus palabras nos animan, ¿no? a presentar ahora mismo unos proyectos de lo más interesante y bueno, pues para conseguir volver a ser financiados, ¿no? En esta, bueno, pues reñido va a ser esta convocatoria, pero bueno, la verdad es que tus palabras nos animan a seguir con iniciativas interesantes para las pymes. Y nada más, si no hay más preguntas, no sé, yo os quiero dar las gracias a todos, a los panelistas por vuestra dedicación en la preparación de estas sesiones, que qué duda cabe que siempre hay que preparar y dedicarle tiempo a las empresas y clústeres que estáis participando con Aclima en estos proyectos y que siempre colaboráis con nosotros. A los asistentes, esperando que esta sesión pues, haya sido de vuestro interés. Deciros que os haremos llegar las presentaciones, ¿no? que han utilizado los ponentes y ya sabéis que Aclima está a vuestra disposición pues para detallar cualquier información que necesitéis ampliar de estos proyectos y para dinamizar cualquier otra iniciativa que nos trasladáis en las líneas que ya sabéis que solemos trabajar, que son medio ambiente y sostenibilidad. Y pues nos vemos pronto en cualquier otra sesión de estas. Es que ricasco a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.